Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase desarrollando la unidad número 10. Vamos a estar hablando acerca de la supremacía constitucional, el orden de prelación de las leyes, actos opuestos a la Constitución, el control de constitucionalidad, legislación secundaria, obligación de cumplir la ley, gobierno de facto, inviolabilidad de la Constitución. El artículo 137 de la supremacía de la Constitución. Este artículo dice, la ley suprema de la República es la Constitución. Después están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a escuchar mucho la pirámide de Kelsen. Es una pirámide en donde está configurado el orden de prelación de las leyes, ¿verdad? Primero está la Constitución, luego están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, después están las leyes dictadas por el Congreso y después las disposiciones jurídicas de inferior jerarquía que serían ya las resoluciones dictadas por las municipalidades y otras leyes, ¿verdad? Que generalmente se realizan para poner en orden, ¿verdad? Nuestra conducta dentro de la sociedad, ¿verdad? Quien quiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra ley máxima es la Constitución Nacional. Y luego están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados. Después recién están las leyes dictadas por el Congreso, o sea que las leyes que dictaron el poder eh, eh, legislativo, ¿verdad? Tanto el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores aprueban una ley y después publican y después ya se regula ya para todas las personas que habitan la República del Paraguay. Pero esa ley está en tercer lugar según nuestra Constitución Nacional. Sí o sí, nuestra ley madre, nuestra Carta Magna es la Constitución Nacional. Nada puede ir en contra de la Constitución Nacional. Bueno, en el tercer estrófago es, o sea que párrafo sería, ¿verdad? Esta Constitución no perderá su validez si se dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecerá de valor, de validez, toda la disposición o acto de autoridad opuestas a lo establecido en esta Constitución. O sea que esta Constitución, como le había dicho, ¿verdad? Es la que nuestra Carta Magna, ¿verdad? Está en primer lugar o sea que antes que los tratados, acuerdos y convenios, nuestras leyes que se promulgan en el Congreso, ¿verdad? Entonces la Carta Magna es nuestra ley madre y no perderá su validez ni se dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone, ¿verdad? Después, delitos por alteración del orden constitucional, de los delitos contra la seguridad del Estado, derecho a resistencia a la opresión, inhabilidades por atentar contra la Constitución. El artículo 138 nos habla de eso, de la validez del orden jurídico. Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que una persona o grupo de personas invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución detenten el poder público, sus actos se declararán nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo en ejercicio de sus derechos de resistencia a la opresión queda dispensada de su cumplimiento. Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay. O sea que la Constitución
esta constitución y los ciudadanos tienen que defender esta constitución nacional. No podemos permitir que usurpadores o personas extranjeras vengan a querer cambiar lo ya suscrito. ¿Me entienden? Eso es lo que quiere decir este artículo. Después vamos a hablar acerca de los símbolos nacionales, idiomas, ¿verdad? El artículo 139 nos habla de los símbolos. Son símbolos de la República del Paraguay, el pabellón de la República, el sello nacional y el himno nacional. La ley reglamentará las características de los símbolos de la República no previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, determinando su uso. Artículo 140 de los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno u otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, de los idiomas, el Paraguay es pluricultural y bilingüe. Nuestros dos idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Relaciones internacionales, principios que rigen las relaciones internacionales. Tratados internacionales, requisitos de los tratados internacionales. Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por la ley del Congreso y otros instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137. O sea que de los tratados internacionales, el artículo 137 nos da el orden de prelación y el valor que tienen estos tratados internacionales dentro de nuestra Constitución. Denuncia del tratado relativo a derechos humanos. De la denuncia de los tratados. Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen por la enmienda de esta Constitución. O sea que la denuncia de los tratados no podrán ser modificados excepto por la enmienda constitucional que está también dentro de la Constitución, la forma que se realiza la enmienda constitucional. El artículo 143 de las relaciones internacionales. La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los estados, la solidaridad y la cooperación internacional, la protección internacional de los derechos humanos, la libre navegación de los ríos internacionales, la no intervención y la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo. Renuncia a la guerra. O sea que en esta parte nos habla de las relaciones internacionales que nosotros tenemos que mantener con los demás países, ¿verdad? Internacionales. Sería el derecho internacional privado, que más adelante ustedes también van a tener como materia. De la renuncia a la guerra. El artículo 144. La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa. Esta declaración es incompatible con los derechos y obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos o como parte en tratado de integración. O sea que el Paraguay renuncia a la guerra, pero legitimiza la legítima defensa, ¿verdad? Por eso el sistema militar sigue vigente, las personas se siguen preparando para cualquier acontecimiento, ¿verdad? Orden jurídico supranacional. El artículo 143 del orden jurídico supranacional. La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo. En lo político, económico y social y cultural, dichas decisiones solo podrán adaptarse por mayoría absoluta de la Cámara del Congreso. De la nacionalidad y de la ciudadanía. Nacionalidad paraguaya natural, privación de esta. El artículo 146 no habla de la nacionalidad natural. Son de nacionalidad paraguaya natural las personas nacidas en el territorio de la República, los hijos de madres o padres paraguayos, quienes, hallándose uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero. Los hijos de madre o padre paraguayos nacidos en el extranjero cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente y los infantes de padres ignorados recogidos en el territorio de la República. La formalización del derecho consagrado en el inciso 3 se efectuará por simple declaración del interesado, cuando éste sea mayor de 18 años. Si no lo hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal
tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado. El artículo 147 de la no privación de la nacionalidad natural. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a ella. Cargos constitucionales reservados a los paraguayos naturales en exclusividad nacional Paraguay, nacionalidad paraguaya por naturalización, cargos constitucionales que pueden ser desempeñados por los paraguayos naturalizados, ¿verdad? El artículo 148 nos habla acerca de la nacionalidad por naturalización, o sea que las personas extranjeras se naturalizan a nuestra nacionalidad. ¿Cuáles son los requisitos? Los extranjeros podrán tener la nacionalidad paraguaya por naturalización si reúnen los siguientes requisitos: mayoría de edad, radicación mínima de 3 años en territorio nacional, ejercicio regular en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria y buena conducta definida por la ley. Nacionalidad múltiple. El artículo 149 nos habla de eso. La nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional o por reciprocidad de rango constitucional entre los estados natural de origen y de adopción. O sea que depende del tratado internacional que tengamos o que tengan las personas con la República del Paraguay para tener una nacionalidad múltiple. Pérdida de la nacionalidad. El artículo 150 de la pérdida de la nacionalidad. Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República por más de 3 años, declarada judicialmente o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Nacionalidad honoraria. El artículo 151 de la nacionalidad honoraria. Podrá ser distinguido con la nacionalidad honoraria por la ley del Congreso los extranjeros que hubiesen presentado servicios eminentes en la República. Ahora vamos a hablar de la ciudadanía. El artículo 152 de la ciudadanía. Son ciudadanos toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde los 18 años de edad y toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de 2 años de haberlo obtenido. Esa es la diferencia con las personas extranjeras, que una vez obtenida la naturalización tiene que tener 2 años su naturalización para que puedan ser ciudadanos. Suspensión del ejercicio de la ciudadanía. El artículo 153 de la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Se suspende el ejercicio de la ciudadanía por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional, como habíamos hablado acerca de tratados, convenios o acuerdos que tengamos con los países, por incapacidad declarada en juicio que impida obrar libremente y con discernimiento, cuando la persona se hallará cumpliendo condena judicial con pena privativa de libertad. La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina. Competencia exclusiva del Poder Judicial. De la competencia exclusiva del Poder Judicial, la ley establecerá las normas sobre adquisición, readquisición y opción de la nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía. El Poder Judicial tendrá competencia exclusiva para atender en estos casos. Con esto terminamos la unidad número 10. Le insto para que vuelvan a leer el material que les mandé, si tienen el código, o sea que la Constitución Nacional, lean nuevamente hasta nuestra unidad. El examen estaré preparando este fin de semana, así que estará ya activo, ¿verdad? En el día del examen desde la mañana hasta las 12. Así que muchos éxitos y nos volveremos a ver oportunamente. Muchísimas gracias.